Listo, empecemos entonces. Les voy a mostrar directo en un ejemplo de que seguramente ustedes han leído porque me parece que van a entender mejor. Entonces, como ustedes han leído, las bases de datos distribuidas tratan de buscar la ventaja principal de las bases de datos más la ventaja de tener redes, ¿no? Entonces, por eso es que es la unión de ambas disciplinas. Entonces, la idea es, acuérdense que cuando nosotros trabajamos con una base de datos centralizada, lo que buscamos es lograr la independencia de los datos. Recuerden que cuando no usamos un gestor de bases de datos, nosotros tenemos que los programas, cuando no usábamos bases de datos, los programas que ustedes hacían en elementos de programación, de repente en programación 1, en esas materias, entonces ustedes sí trabajaban con datos, sí, seguramente han trabajado con archivos, sin embargo, no tenían independencia de los datos, o sea, los programas y los datos no eran independientes. Ay, estoy compartiendo, estoy grabando, ¿no? Ya. Sí. Entonces, los datos y los programas no eran dependientes. Esto es cuando no tenemos bases de datos. Con la ciencia de bases de datos, lo que nosotros hacemos es independizar los datos de los programas. Esa es la razón de ser de las bases de datos. Entonces, todos los datos se integran en una sola base de datos y los programas comparten esos datos. Entonces tenemos los programas, pero los datos están independizados de los programas a través del gestor de bases de datos que se va a encargar de gestionarlos, ¿no es cierto? Pues bien, en las bases de datos distribuidas, estas serían las centralizadas. O sea, lo que hemos hecho ha sido centralizar los datos en un solo servidor, en una sola máquina. Con las bases de datos distribuidas, la idea es, los sistemas de bases de datos distribuidas, la idea es que estos datos, que si nosotros tenemos una red de computadoras, si pensamos en la universidad, digamos que tenemos diferentes sitios, IPU, que está en Punata, ¿no? La central, agronomía y medicina, digamos. Entonces, en la central están todos los alumnos que no están en el IPU, agronomía y medicina. Entonces, esta es una red de computadoras. Entonces, yo puedo tener estos mismos datos que teníamos acá, los puedo tener distribuidos en los diferentes sitios de la red. Entonces, esa integración que aquí era física, integración física de los datos, porque aquí estamos integrando, ¿no? Integrando los datos. En una base de datos centralizada es una integración lógica. Entonces aquí es integración centralizada. Tenemos los datos integrados, pero físicamente están en un solo sitio. En cambio aquí los datos están lógicamente integrados, pero físicamente podrían estar distribuidos en diferentes sitios. Y volvamos al ejemplo. Acá esta es la base de datos centralizada. Esta es la base de datos centralizada que nosotros hemos manejado para repasar SQL, ¿no es cierto? Entonces, en una base de datos centralizada, mi base de datos, que es esta,
está en un solo sitio. Es una base, es una integración de los datos de toda la universidad, digamos, en un solo sitio, en una sola base de datos. En el caso de una base de datos distribuida, estos mismos datos pueden estar dispersos en los diferentes sitios. Si nosotros tenemos la tabla alumno, perdón, entonces nosotros diríamos, podemos fragmentar nuestras tablas como en este caso. Entonces hemos fragmentado alumno en AM, alumnos de medicina, alumnos de agronomía, alumnos del IPU y alumnos de la central. Entonces mi tabla está dividida en fragmentos. La tabla materia no se ha fragmentado, está entera, y mi tabla nota se ha fragmentado en notas de los alumnos de medicina, notas de los alumnos de agronomía, notas de los alumnos del IPU, notas de los alumnos de la central. Entonces, esta fragmentación luego ha permitido que nosotros distribuyamos todos los fragmentos en los diferentes sitios. Entonces, he decidido que en medicina voy a colocar el fragmento de la tabla alumno que tiene los alumnos de medicina. En el IPU, los alumnos del IPU. En la central, los datos de alumnos de la central. Y en agronomía, los de agronomía. Entonces, esta tabla se ha fragmentado en varios pedazos y esos pedazos han sido distribuidos en cada uno de esos sitios. Se ha decidido, que la tabla materia se replique en todos los sitios. Entonces yo puedo tener fragmentos, puedo tener réplicas, copias. Entonces tengo una copia de materias en el IPU, una copia de materias en la central y así. Y he decidido que las notas de medicina estén en medicina, las notas de agronomía en agronomía, las notas del IPU en el IPU, y en la central he decidido tener réplicas de algunos fragmentos como son las notas de la central, las notas del IPU, las notas de agronomía. Bueno, las notas de la central no están replicadas, pero las notas del IPU y de la central sí están de agronomía, perdón, sí están replicadas. Entonces, esta es una base de datos distribuida. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gestor de bases de datos distribuida? Tiene que proveer los niveles de transparencia que permitan que aunque la base de datos está fragmentada y distribuida en diferentes sitios de una red, para el usuario parece que está trabajando con esta base de datos. Entonces, para el usuario la base de datos tiene que ser esta, aunque físicamente la base de datos sea esta. Entonces, si se fijan, esta integración sería lógica, no física, ¿no es cierto? Cuando la base de datos era centralizada, esta mi base de datos no era lógica, era física, porque físicamente tenía 3 tablas. En el caso de las bases de datos distribuidas, esta base de datos es lógica, o sea, yo me tengo que imaginar esto, pero en realidad físicamente está dividida de esta manera, ¿ya? Esa es una base de datos distribuida. Ahora, un sistema de bases de datos distribuida es una sociedad de sistemas de bases de datos centralizados. En este caso, por ejemplo, yo tengo 4 sistemas de bases de datos centralizados. Un sistema del IPU, un sistema de la central, un sistema de medicina y un sistema de agronomía. Fíjense que este sistema del IPU y bueno, de cada uno de los sitios es un sistema autónomo. Es decir, el IPU puede funcionar sin necesidad del resto, no los necesita a los demás sitios, a los demás sistemas de bases de datos. Puede trabajar solo. Y tiene su propia base de datos, tiene su propio gestor, su propio DBMS, su propio procesador, o sea, es un nodo totalmente autónomo. Cada uno de estos lo propio. Sin embargo,
hay una sociedad entre ellos. Es decir, hay una sociedad que permita que el usuario, cuando haga una consulta, si digamos, yo soy usuario de medicina, yo soy alumno de medicina, o soy un desarrollador soy un encargado del sistema de medicina. Si yo hago un select de los datos de medicina, o sea, si hago un select asterisco from alumno, where carrera igual medicina, los datos van a ser tomados localmente sin que necesitemos del resto de los sitios. Pero si yo desde medicina hiciera select asterisco from alumno where carrera igual agronomía, el gestor va a ver que no tiene los datos localmente y entonces va a decidir si los toma de acá o los toma de acá, ¿no? Como tengo, eh, no, los tiene que tomar de acá porque solo hay una copia de A. Entonces va a tener que recurrir a este sitio para devolver los resultados. Entonces, agronomía va a colaborar con medicina para que pueda responder a su consulta, porque es una sociedad, ¿no? Pero medicina puede trabajar de manera autónoma. Entonces, la idea es que yo tenga varios sistemitas chiquitos, manejables, con sus bases de datos chiquitas. Obviamente, esta base de datos de medicina va a ser chiquita porque solamente tiene a los alumnos de medicina, tiene las notas de los alumnos de medicina, pero, sin embargo, para el usuario va a aparecer que es esta base de datos y si se hiciera una consulta de otros datos que no están en medicina, el sistema va a poder responder sin problema porque tiene sociedad con el resto de los sistemas. Ese es un sistema de bases de datos distribuido, ¿no? Entonces veamos acá las definiciones. Les he puesto varias definiciones, pero el concepto es el mismo. Les he puesto varias para que se entienda. Entonces, un sistema de bases de datos distribuidas es un conjunto de nodos, sitios, conectados en una red de comunicación, ¿no? Entonces, mm, sería esto, un sistema de nodos conectados en una red de comunicación, pero cada nodo tiene su propia base de datos, ¿no? El IPU tiene esas tres tablas. Tiene su propio DBMS, su propio gestor. Entonces, por ejemplo, de hecho, en una arquitectura heterogénea, yo podría tener aquí mi base de datos, mi sistema gestor, que sea SQL Server, aquí MySQL, aquí Oracle, o sea, podría tener diferentes tecnologías, inclusive, ¿no? No necesariamente la misma tecnología. ¿Ya? Entonces tiene su propia base de datos, su propio gestor, obviamente su propio procesador, porque este es un servidor, ¿no? Que tiene su propio procesador. Puede tener sus propias terminales, si se diera el caso, y tiene un alto grado de autonomía. Cuando hablamos de autonomía, estamos refiriéndonos a la capacidad de trabajar solo. ¿Por qué se habla de alto grado y no de autonomía total? Porque en realidad, si desde el IPU se hace una consulta a los datos de un alumno de medicina, el IPU no va a poder contestar si el sitio de medicina hubiera caído, ¿no? Estuviera fuera de servicio. Entonces, por eso es que hablamos de esta alta autonomía local. Alto grado, ¿no? Aquí tenemos otra definición. Un sistema de bases de datos distribuido es una sociedad entre un conjunto de sistemas centralizados. Cada uno de estos es un sistema centralizado. Son independientes, pero cooperan entre ellos. O sea, medicina no depende de los demás, es autónomo, pero cooperan entre ellos para poder responder a consultas cuya información no la tienen localmente, entonces recurren al resto de los sitios de la red.
¿Cuáles son las ventajas de un sistema de bases de datos distribuida? Habíamos dicho, ya prácticamente les he dicho, esa autonomía local es una ventaja. A ver, ¿quién me dice por qué sería una ventaja la autonomía local? ¿A qué estamos refiriendo con eso? El que quiera participar se va a ganar puntos extras. Mm, ya, ¿quién me está hablando? Perdón. Ya, Marco Antonio Serrano. Ya. A ver, otra vez, Marco Antonio, ¿qué decías? A ver, en este ejemplo. Ya, ¿y por qué? Y eso es una ventaja. Ya. Si estuviéramos en una base de datos centralizada y cae el servidor, estamos chao, nadie puede trabajar, ¿no es cierto? En cambio, en una base de datos distribuida, si uno de los sitios cae, los demás pueden seguir trabajando perfectamente. Entonces, esa es una ventaja que sean autónomos. Perfecto. A ver la otra ventaja. Mejor rendimiento, performance, paralelismo inherente, datos usados con más frecuencia están cerca. A ver, ¿quién quiere explicar eso? Levante la mano. Al no estar, a ver otra vez, que podrías explicar mejor, Carlos, ¿no? Ya, aquí en este ejemplo. Ya, por ejemplo, si hago una consulta en medicina, ¿por qué sería más rápida la consulta si tengo este escenario frente a tener este? ¿Por qué sería más rápido acá? Perfecto, eso es. Entonces va a tener un mejor rendimiento porque las bases de datos son mucho más chiquitas. Entonces, obviamente, hacer una consulta en una base de datos chiquita va a tardar mucho menos que hacer una consulta en una base de datos gigante, como sería una base de datos de toda la universidad. De hecho, si ustedes han hecho la prueba que les había pedido de cargar su base de datos con millones de registros y hacen una consulta, van a ver que fácilmente tarda 15 minutos, una cosa así, y si no tengo índices, hasta más, ¿no? Hasta podría tardar más. Entonces, al ser más chiquita la base de datos, por supuesto, mi tiempo de respuesta va a ser mejor. Entonces, va a haber un mejor rendimiento. Y también puede haber mejor rendimiento. Esto sería una ventaja de la autonomía local, ¿no? Pero también, ¿qué, qué, cuál es la ventaja de tener una red? ¿Quién me quiere decir? O sea, ¿qué gano teniendo la red además de tener bases de datos más chiquitas? ¿Qué otra cosa podría aprovechar? Quizá paralelismo inherente. Si yo tengo una consulta que involucra tablas de diferentes sitios, yo podría dividir mi consulta en pedazos, ¿no es cierto? Entonces, si este es mi sitio, si mi consulta Q
hace cierta cosa que involucra diferentes sitios, por ejemplo, select asterisco from alumno where sexo igual femenino, digamos. Entonces yo puedo ejecutar esa consulta acá, acá, acá y acá en paralelo. Entonces este procesador procesa esta consulta, este procesa esta, procesa esta, procesa esta. Si yo he hecho la consulta desde aquí, entonces estos van a mandar la información al sitio para responderle al usuario. ¿Me dejo entender? Entonces, por supuesto, voy a aprovechar el tema de la gran ventaja de las redes, que es poder compartir recursos, ¿no es cierto? Con las redes yo estoy compartiendo procesadores, estoy compartiendo bases de datos, estoy compartiendo, eh, incluso podría compartir otros recursos, ¿no? Impresoras, qué sé yo, claro que acá no mencionamos eso porque no es nuestro objeto de estudio, pero puedo aprovechar que ya tengo 4 cerebros, 4 procesadores, para que esa consulta sea respondida simultáneamente, ¿no? Entonces voy a esa consulta que yo he hecho, que es select, por si no me han escuchado, asterisco from alumno where sexo igual femenino. Entonces, como quiero de todos los alumnos, entonces cada uno de estos va a ser su consulta en su base de datos para responder más rápido. Esa es la ventaja que tendríamos aquí en paralelismo inherente, ¿no? Estoy procesando la consulta en paralelo. Los datos usados con más frecuencia están cercas. Aquí fíjense que va a entrar en juego el tema del costo de procesamiento, ¿no? La optimización de consultas. Entonces, va a entrar el tema del costo de comunicación. ¿Se acuerdan que en bases de datos centralizadas asumíamos que el costo de comunicación era cero y solamente habíamos considerado el costo de almacenamiento y el costo de procesamiento? Entonces aquí tenemos que incorporar el costo de comunicación que tiene que ver con lo que me cuesta enviar datos de un sitio a otro para responder a la consulta. Preguntas hasta aquí, con toda confianza, por favor. Ah, ya. Sí, ¿saben qué quería hacer? Lo que pasa es que con el anterior grupo he quedado hasta aquí y lo que quiero que ustedes ahora hagan es que así como hemos explicado cada una de las ventajas, autonomía local, mejor rendimiento, hemos explicado sobre esto, que ustedes traten de hacer un ejemplo para cada una de estas ventajas, ¿no? Aquí creo que hay más, aquí hay más, ¿sí? Entonces traten de interpretar haciendo un ejemplo el resto del tiempo que nos queda de clase, que son 5 minutos en realidad. Ya, y mañana vamos a revisar. Entonces aprovechen de hacer su tarea ahorita, tratar de explicar, digamos, esas ventajas. Alguien creo que ha preguntado algo. ¿Qué pasará si el estudiante está en la carrera de medicina? Ah, ya. Si el estudiante está en la carrera de medicina y agronomía, se tendrían los datos redundantes. Ah, bueno, ese detalle, bueno, ahorita yo no he entrado en el detalle del diseño de la base de datos, pero cuando estamos diseñando una base de datos, se tiene que manejar, se tienen que haber ciertas propiedades que las vamos a ver después, como son la disjuntividad, que no tengo que tener datos redundantes. Entonces no puedo tener es decir, o sea, si pensamos en nuestra tabla,
A ver, aquí en Excel haremos. Ya, si pensamos en nuestra tabla, alumno son las tablas con las que hemos estado trabajando. SEI, nom, sexo, teléfono, carrera, digamos. Entonces aquí Juan, masculino, teléfono no sé cuántos, carrera, has dicho si está en agronomía y medicina, digamos, por decir algo, estaría loco, ¿no? Más o menos, pero ya sabe. Ya, si fuera el caso, yo no podría hacer esto porque mi clave principal no se puede repetir. Entonces, la base de datos con la que hemos estado trabajando tendría que ser diferente. No podría tener aquí que trabaja en medicina. No. Entonces, no tendría los datos redundantes porque yo no puedo tener esto. Si voy a permitir que un alumno pertenezca a más de una carrera, entonces tendría que tener una tabla alum inscrito en, ¿no? O alum carrera, digamos. Entonces tendría el CI del alumno y la carrera en la que está inscrito. Gestión de inicio, fecha de inicio en que empezó la carrera y fecha en que terminó la carrera. Tabla que nosotros no hemos utilizado y entonces en lugar de tener algo así que estaría mal, tendría que uno está en la carrera de medicina y uno también está en la carrera de agronomía. Si las está haciendo simultáneo, bueno, las fechas coincidirían, si no, no coincidirían, qué sé yo, pero mi diseño sería diferente, ¿ya? Entonces es muy buena pregunta esta. En realidad, cuando yo diseño una base de datos distribuida, no es que yo voy a diseñar una base de datos para cada sitio. Yo pienso en mi base de datos como si fuera centralizada y ya después me preocupo de si la voy a fragmentar o no y cómo la voy a fragmentar. Entonces, para este nuestro ejemplito de alumno, materia y nota, si digamos en alumno tendríamos el código de la carrera, no podríamos permitir que un alumno pertenezca a más de una carrera, porque la clave principal en ese caso no sería CI. No sé si me he dejado entender, si respondo a tu pregunta. Sí. Buenas tardes. Mm, sí, parte de la normalización, pero además, como CI es clave principal, no puedo tener carrera repetida. Ahora, si tuviera la carrera repetida, mi clave principal ya no solo sería CI, sería carrera. Entonces tendría que tener aquí Juan, que es el mismo alumno, también está en medicina. Entonces mi clave ya no sería CI, sería CI carrera. No sé si me dejo entender. Ujú. Cuando yo diseño, o sea, me estás preguntando toda la materia, todo el contenido que vamos a ver los siguientes días, pero para que tengas una idea, luego vamos a ver esto con detalle. Cuando yo diseño una base de datos, yo me preocupo de hacer mi base de datos como si fuera centralizada. Entonces digo, ya voy a tener una tabla alumno, una tabla materia, una tabla carrera. No me preocupo de qué sitios voy a tener, si tengo el IPU, qué sé yo. Entonces ya tengo mi base de datos. Esa es la vista lógica de la base de datos, que sería esta que tenemos acá. Entonces, a partir de esta ya yo hago lo que se llama el diseño de distribución, que es definir si voy a tener fragmentos de estas tablas y cómo los voy a ubicar en los diferentes sitios. Entonces, en realidad, la fragmentación no es más que una expresión en álgebra relacional que va a permitir reconstruir
mi tabla alumno a partir de todas estas pequeñas tablitas. Entonces, esta mi tabla. Vamos a ver también en los niveles de transparencia que ya han debido ver que hay una independencia, transparencia de nombre. Eso quiere decir que yo, usuario, no necesito saber que aquí tengo ahí a C, a M. Yo hago select asterisco from alumno, como siempre, y el gestor internamente tiene la equivalencia, tiene esa regla de reconstrucción en que yo utilizo ahí a C, a M y a A. Pero eso vas a entender mejor más adelante. Entonces, a tu respuesta concreta, hago mi base de datos como si fuera centralizada y en un paso más adelante yo, por supuesto, voy a tener que especificar esa fragmentación que he hecho. Entonces, hay un diseño de fragmentación que debe ser especificado. ¿Sí? No sé si te he respondido. ¿Alguno? ¿Quiénes me preguntaron para que les aumente puntos? Ya. ¿Alguien más creo que me preguntó? ¿Estás en mi lista, Joel? No creo, ¿no? Ay, porque qué ciega. Ah, aquí está, sí. ¿Alguien más? No me acuerdo si alguien más. Creo que eras tú mismo, ¿no, Joel? Ya. Listo. Entonces, esto quedaría de tarea para mañana porque ya son más de las 2:15. Ah, más bien sigo grabando, qué suerte. Entonces.